Agradecemos la disposición del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Felicitamos el buen trabajo que viene realizando, tratando de sacar adelante el país a pesar de los cuestionamientos y de la guerra que se viene dando ante todas estas especulaciones que están sacando la prensa y muchas personas más. Presentamos la entrevista del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien se comprometió con el proyecto especial Chinecas. Vamos a verlo. Nos encontramos con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a quien agradecemos infinitamente por todo ese cariño que nos da para poder acceder a esta entrevista en bien de nuestra región Ancash y nuestro país. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, ministro. No, muchas gracias a ustedes. Les agradezco sinceramente por su presencia aquí. Bienvenida todas las veces que ustedes deseen. Muchísimas gracias. A veces las regiones somos un poco hechos de lado, la verdad, como prensa, y sentir el cariño y sentir el respaldo también de la prensa local, regional, es muy bueno. Es muy bueno porque nos ayuda a contribuir en las regiones. Dentro de ello, ministro, hay una gran preocupación en la región Ancash y en todo el país por esta crisis, por esta inestabilidad política que se está viviendo. Usted conoce muy bien la materia, es una eminencia en el derecho. La denuncia constitucional que ha hecho la fiscal Patricia Benavides, ¿se ajusta al marco jurídico? No, más bien es un proceso de un sector de la oposición para vacar al presidente de la República. Ustedes saben que se produjo las elecciones generales en julio del 2021, ganó Pedro Castillo, y desde el momento en que ganó comenzaron a discutir ese proceso electoral, a pedir la nulidad del proceso. No lo lograron. Luego argumentaron que hay fraude. Iniciaron una serie de procesos ante la justicia electoral con los mejores estudios de Lima. No lo lograron. Como consecuencia de ello concurrieron a la OEA con el mismo objetivo, alegando que hay fraude electoral y pidiendo la nulidad. Tampoco en el exterior les hicieron caso porque precisamente no existió ningún fraude. Luego en el Congreso de la República nombraron una comisión para investigar el supuesto fraude. También no llegaron aún a ninguna conclusión, puesto que no había fraude, Comisiones que generan gastos. Tremendos gastos que pagamos todos los peruanos. Así es. Todos los peruanos, luego invocaron la vacancia presidencial hasta en 2 oportunidades. Tampoco alcanzaron los 87 votos. Fueron a una tercera vacancia que es proceso, creo que está en trámite, En vista de que fracasaron allí en el campo político, ya fueron a la última etapa, que es esta de la investigación fiscal, que se abren carpetas fiscales por cualquier denuncia que aparece allí en los medios sin ninguna prueba directa, solamente con dichos de terceras personas, dichos que no han sido corroborados con ninguna prueba. Y bien, pues hacen esta acusación ante el Congreso de la República. En el Congreso de la República, con una celeridad extraordinaria, ya dieron cuenta. Ni siquiera los proyectos de ley que son en bien de todos los peruanos vemos esa celeridad y ese compromiso para hacerlo, como lo están haciendo en este caso de esta acusación constitucional en contra del presidente Pedro Castillo. Así es, efectivamente, lo que pasa, la verdad, es que el poder en el Perú ha sido ejercido, el poder político, por un grupo del poder económico, que se creen incluso no superiores al resto de la población, han marginado al resto de la población y ahora están actuando en base al odio, en base al rencor, en base a la venganza. No les interesa para nada el país, porque si les interesara el país, entonces iríamos, como nosotros lo hemos reclamado, a una estabilidad política. Exacto. Para eso hemos presentado un proyecto de ley al comienzo de nuestra gestión,
pero que el Congreso no lo ha tratado en ningún momento ni tampoco lo va a tratar. No ha tenido la celeridad como ha tenido en este. La verdad que es sorprendente porque dentro de ello el Ejecutivo se ha pronunciado que se vulnera el derecho con el artículo 117. Así es. En realidad, para que proceda esa acusación constitucional, la fiscal habría tenido que ajustarse al artículo 117, que establece que se puede acusar al presidente solamente por traición a la patria, por impedir las elecciones o impedir las reuniones de los órganos electorales, ¿no? Allí ella ha violado la Constitución. Lo que tendría que hacer el Congreso aquí es de sancionar a la señora, someterla a investigación, precisamente a acusación constitucional por haber transgredido la Constitución. Pero eso no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque es un acuerdo entre los vacadores, que es un sector del Congreso, un sector de la ultraderecha, ¿no? Y la Fiscalía de la Nación. Algo más, fíjense ustedes allí. No conocen eso, lo elemental, y sacan allí, entrevistan a supuestos juristas que dicen todo lo contrario para justificar, ¿no? La acusación constitucional. Claro que estamos pues frente a una situación sumamente grave para el país, porque no nos deja trabajar. ¿Se tomaría como una venganza política estas acusaciones que se vienen dando? Sí, es una venganza política. Es una venganza política que viene desde el inicio y ya ellos tenían todo. Que no ha dejado trabajar, que no ha dejado... Para nada. Y que ha obstruido al gobierno, pero de cierta manera esta obstrucción se ha visto reflejado en el rechazo de todos los peruanos. El gobierno, ¿no? El presidente tiene una aprobación del 22%. Y el Congreso el 6%, ministro. Sí. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo explicar esas cifras que la verdad son alarmantes? Lo que pasa es que ese pequeño centro de poder económico que siempre tuvo, ¿no?, sometido al poder político, porque hay gente, no hay presidentes que surgieron de la población. Es el mismo caso de Fujimori, de Alan García, de Toledo y de Humala. Presidentes que provienen, ¿no?, de una clase media o de clase media para abajo, pero que al sentarse en el sillón presidencial inmediatamente giraron a gobernar, ¿no?, en favor de ese pequeño grupo. Grupos de poder que siempre han manejado de cierta manera el país. Que son monopolios, grandes monopolios, y estamos enfrentando a esos monopolios. Y siempre lo tuvieron sometido también al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, lo tuvieron sometido. El hecho es que cualquiera puede comprobar eso, ¿no? Los grandes narcotraficantes, los grandes corruptos no están en la cárcel, están libres, ¿no? Así es. Por ejemplo, en cuanto al narcotráfico, ¿quién está en la cárcel? ¿El que hace la maceración de la coca en los pozos? ¿O el que vende sus kits y eso? Pero el traficante, no, el gran traficante no está en la cárcel. Así es. Lo cual quiere decir que ellos tienen sometido al Ministerio Público, claro, y al Poder Judicial, ¿no? Pero algo más. La fiscal de la Nación le decía, ha hecho esto transgrediendo flagrantemente la Constitución. Pero hay otra fiscal que sale y manifiesta, ¿no?, y grita e insulta a los otros, diciéndole que si son inocentes lo tienen que probar. Y no dice una sola expresión, ¿no?, sino sigue hablando ella de que el que es inocente tiene que probar su inocencia. Lo cual significa que esta señora no tiene ninguna calidad, ninguna probidad para ser magistrada del Ministerio Público. Sin embargo, lo es. ¿Pero por culpa de quién? Porque todo tiene su causa. La Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo es que la Junta Nacional de Justicia evaluó a esta señora y cómo no lo nombra magistrada del Ministerio Público? Si la señora no sabe ni A de derecho.
Se necesita una reforma de justicia totalmente. Totalmente es necesario, pero ya desde hace tiempo que se requiere de una reforma de la Administración de Justicia en su integridad, comenzando por la Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, incluso Academia de la Magistratura. Donde no haya fiscales con denuncias. Fiscales con denuncias o, bueno, fiscales que realmente están muy comprometidos con los cuellos blancos. Exacto. Se dice que la fiscal de la Nación ha hecho varias llamadas a los cuellos blancos. ¿Por qué no se menciona eso? ¿Por qué no se transparenta eso? Lo cual querría decir que los cuellos blancos siguen dominando dentro del Poder Judicial. Así es. ¿No? Pero es más, se dice que la fiscal de la Nación tiene varias denuncias en la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, ¿por qué no ha revelado, ¿no?, esos casos que tiene allí? La corrupción comienza allí porque la Junta Nacional de Justicia es la que evalúa, elige a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y es la Junta la que controla la conducta funcional de los magistrados. Y aquí hay gravísimas acusaciones, no es cualquier cosa. Hay gravísimas acusaciones de narcotráfico, como es, por ejemplo, que la fiscal de la Nación ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, ¿no? Que es investigada allí por haber dado libertad, a cambio de coimas, haber dado libertad a narcotraficantes, ¿no? Por haber sacado al fiscal Almanza, que investigaba a otra banda, ¿no?, de narcotraficantes, ¿no? O sea, la cuestión, y allí hay pruebas. Ahí no hay indicios como los que se le hacen al presidente de la República, sino hay pruebas. De manera que la Junta Nacional de Justicia ahora resulta que es un órgano más corrupto que la Academia de la Magistratura. Es súper más corrupto al haber nombrado a estas personas, ¿no?, con el único propósito ya aquí, ¿no?, de que se sumen a este grupo de vacadores de la Presidencia de la República. Es lamentable todos estos hechos porque se ha visto una gran celeridad y un gran compromiso por parte de la fiscal Patricia Benavides para hacer este tipo de denuncias y acusaciones, a tal sentido que ha llegado a comprometer al entorno del presidente. Lo único que falta es que involucre de manera más directa a la primera dama, y creo que ya en ese sentido estaríamos entrando a una crisis más grande, donde el presidente también ha pedido el apoyo para poder recuperar esta lucha democrática que se debe todavía permanecer. Bueno, la situación, ¿no?, de la señora fiscal de la Nación y últimamente, ¿no?, de la otra fiscal que ha manifestado que las personas deben probar su inocencia, es sumamente grave para el país. Sumamente grave para cualquier ciudadano. Porque a cualquier ciudadano le puede decir, ¿no?, le puede decir a usted, usted es narcotraficante. Adentro, ¿no? Ahora, pruebe usted pues su inocencia. Lo más absurdo. Cuando se debe probar la culpabilidad. La culpabilidad y no la inocencia, a todos los peruanos, como a cualquier ciudadano del mundo, lo tienen que presumir inocente. Exacto. Mientras no se pruebe lo contrario. O sea, la situación allí es sumamente grave. Es una actuación de unas personas perversas, de unas personas que no tienen ninguna idoneidad, o sea, no tienen ningún conocimiento, ¿no?, para poder ejercer la magistratura. Pero lo que es más, no tienen ninguna probidad, o sea, no tienen ninguna honestidad para poder actuar como magistrados, sino que están actuando como magistrados en base al odio, en base al rencor, en base a la venganza, ¿no? Cuando la señora fiscal de la Nación no cambia a la fiscal que investigaba a su hermana por narcotráfico, o sea, por estar dando libertad a narcotraficantes acá, presuntamente a cambio de coimas, salgo a manifestar eso, y ¿sabe con qué me contesta? Con una denuncia también por formar parte de una organización criminal. O sea que la democracia que nosotros buscamos en el país simplemente ya no existe por parte de la justicia. No la hay. Esta señora no tiene ninguna moral para desempeñarse como magistrada.
Eso es al decir que yo formo parte de una organización criminal, ¿no? Ahora últimamente, por decir estas verdades, ¿no? Se está diciendo que yo y otro ministro estaríamos obstaculizando la administración de justicia. O sea, en el Perú, decir la verdad, ¿no?, es obstaculizar la justicia. En el Perú no podemos condenar a aquellos grandes delincuentes, como los narcotraficantes, como los corruptos que han robado por millones, como los magistrados del Ministerio Público o del Poder Judicial que los amparan. No podemos, porque inmediatamente viene, ¿no?, la denuncia penal por formar parte de una organización criminal. Y eso es lamentable porque son grupos que no solamente han estado acostumbrados a manejar el país, ministro, sino grupos también de los medios de comunicación que han sido parte de y han podido, pues, de cierta manera, en estos últimos tiempos, irse del lado de ellos sin ver de repente los hechos, sino más bien intenciones de querer perjudicar de cierta manera al gobierno porque quizás se le quitó la publicidad o no están contentos con la forma de gobernar a lo que estaban acostumbrados ellos, ¿no? Bueno, eso todo tiene su razón de ser. Detrás de la vacancia, del cese o de la renuncia presidencial que ellos existen, corre muchísimo dinero. Y no podemos creer que los grandes medios de comunicación gratuitamente están desinformando a la población. No, por ahí corre muchísimo dinero. Hay una prensa que, como yo he dicho, es una prensa mercenaria, es una prensa corrupta, es una prensa cínica. ¿No? ¿Quién puede negar que esa prensa existe en Lima? ¿No? Sin embargo, como ustedes habrán visto en una última intervención, esa prensa corrupta, esa prensa mercenaria, esa prensa cínica, ¿no?, me preguntó o me inquirió de que le pida perdón. ¿Ah? Estos vulgares delincuentes piden, ¿no?, que le pida perdón a ellos, ¿no? Y yo les exijo que me pidan perdón por los ataques que me hacen permanentemente, gratuitamente. Yo jamás he tocado un centavo ajeno. Jamás he cometido un delito, no tengo ni siquiera una denuncia policial. De cierta manera hemos estado secuestrados por la información que los medios nacionales han podido brindar a todo el país buscando algún interés no empresarial o interés de algún grupo de poder también. Y eso es, el Perú siempre ha estado secuestrado, como le digo, no hoy, no, sino ha estado secuestrado durante los 200 años de vida republicana, mucho peor que en el virreinato, mucho peor. Porque los criollos, ¿no?, que se apoderaron del poder político resultaron peor que los virreyes. Han sido peor en 200 años. Por eso es que tenemos este país con unas diferencias sociales muy profundas, muy grandes, ¿no?, con gente que ya prácticamente no tiene ningún derecho fundamental, ¿no? Esa situación ahora pues tiene que cambiar, pero se tiene que seguir un proceso, ¿no? Se ha ganado las elecciones, venimos trabajando, hacemos participar a las comunidades más modestas, a las más pobres, tienen que participar en el gobierno. ¿Cómo? Participan, ¿no?, exponiendo sus problemas y participan también en los descentralizados tomando decisiones. Claro que sí. Porque ellos conocen sus problemas, conocen sus vivencias y lo conocen, ¿no?, ya por tradición. Estamos trabajando en eso. Claro, este pequeño grupo que se ha creído que son los dueños del Perú, no les gusta, ¿no? Y comienzan a decir, por ejemplo, que en los descentralizados nosotros llevamos nuestra portátil. ¿Qué portátil si toda la población allí sale a gritar? Cierren el Congreso. ¿Ah? Así es. Cierren. Yo jamás he dicho que vamos a cerrar el Congreso. Justo quería llegar a ese tema, ministro, porque sí escuchamos en las calles pedir eso, ¿no? Cierren el Congreso. Y nosotros, así como conocemos la problemática de lo que está sucediendo hoy en día, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo paramos esta crisis? Definitivamente se está volviendo sólida la idea de poder cerrar el Congreso, pero como usted lo acaba de mencionar, no está en agenda ello. No. En ningún momento ha estado en agenda el cierre del Congreso. Jamás hemos realizado un acto, ¿no?, para cerrar el Congreso. ¿Cómo se puede cerrar el Congreso?
cuando el Poder Legislativo, el Congreso, deniega 2 cuestiones de confianza al Ejecutivo. Yo soy abogado, yo conozco la Constitución. La Constitución señala eso. Si el presidente hubiese querido eso, no nos tardábamos en más de 15 días para cerrarlo, en vista de que ellos nos estaban atacando y no nos dejaban funcionar. Nosotros con el presidente, ¿qué hemos dicho? Cierre del Congreso de ninguna manera, ¿no? Tenemos que apostar por la democracia. Aún cuando terminen, ¿no?, mediante cualquier mecanismo, terminen con la presidencia, nos iremos a batallar por la Asamblea Constituyente. Eso sí hemos dicho, eso sí hemos dicho. Pero ahora no podemos decir no o promover la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque si se está en el gobierno, ¿no?, el gobierno es de todos los peruanos, de los que están a favor de la Constituyente y de los que están en contra. Por eso ustedes verán que nosotros en ningún momento promovemos la Asamblea Constituyente, ¿no? No obstante que ha sido un programa político, ¿no? Pero no promovemos eso. La sociedad reclama, como usted mismo manifiesta, masivamente, cierren el Congreso, ¿no? Pero nosotros no hemos actuado, no hemos hecho nada para cerrar el Congreso. Sin embargo, algunos medios, ¿no?, dicen pues que nosotros estamos promoviendo el cierre del Congreso, lo cual es absolutamente falso. A la población no lo puede usted cerrar la boca, tiene el derecho de hablar, tiene el derecho, ¿no?, de expresarse. No hemos hecho nada para cerrar el Congreso. Y algunos congresistas de la oposición dicen que ellos están en guerra con nosotros. No, nosotros no estamos en guerra con ellos. Solamente que, claro, nos hemos defendido, pero siempre les reclamamos que hay que trabajar conjuntamente para resolver los problemas que tenemos en el país. Claro. Porque si no resolvemos estos problemas gravísimos, ¿no?, sociales que hay, no, puede volver el terrorismo. Eso es lo que no se dice. Se habla del terrorismo, pero no se habla de las causas. Y las causas están allí. Eso es lo que generó estas acciones de violencia. Entonces tenemos que combatir esas causas para no evitar que se produzcan otros actos de violencia en nuestro país. Claro. La situación que han tenido ellos de ser dueños del poder político y por medio, ¿no?, del poder económico que tienen, no va a durar toda la vida. Exacto. No va a durar toda la vida. Y en eso se ve reflejado el 6% que tiene de aprobación el Congreso por todo este tema mediático que lo está convirtiendo el tema político. Así y la verdad que eso afecta a los 33 millones de peruanos, ministro. Y le voy a decir que no es de todos los congresistas, ni es de todos los congresistas de la derecha. Pero sí en cada grupo de oposición existe un poder muy grande, que también es económico, y que lo tiene dominado a un sector de congresistas. De los congresistas de oposición, hay congresistas que ya se están hartando ya, ¿no? Entonces, ellos también tienen que pensar en eso. Además, tienen que pensar que el poder es temporal. El poder no es definitivo. Pedro Castillo no ha sido elegido por 5 años y no va a permanecer en el poder ni un segundo más. Ellos también han sido elegidos por 5 años. Y deberíamos todos conversar, dialogar, para resolver nuestros problemas que tenemos en educación, en salud, en infraestructura, en desarrollo del agro, ¿no? Tremendos problemas que solamente se pueden resolver si todos trabajamos conjuntamente. Por ejemplo, resolver la inestabilidad política. Exacto. Que nosotros hemos presentado un proyecto de ley. Si ellos tienen intención en que haya estabilidad política, que lo quieren al Perú y que por medio de eso vamos a generar crecimiento económico para el país y que a través de ese crecimiento económico vamos a tener desarrollo social, si ellos hubiesen entendido eso desde el primer momento, en este momento estaríamos creciendo muchísimo más de lo que estamos creciendo. Nosotros económicamente, en comparación con los otros países de Latinoamérica e incluso del mundo, estamos bien.
Eso no quiere decir no de que de acuerdo a la pandemia, como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de del problema de Rusia e Ucrania. El problema mundial que ha afectado a todos, ¿no? El problema mundial que afecta a todos. Pero dentro de ese problema, el Perú no tiene el problema que lo tienen otros países. Los mercados no están desabastecidos. Ellos quisieran que estén desabastecidos, pero no lo van a lograr. Los mercados siempre van a estar llenos, porque estamos trabajando, ¿no? Se le está dando oportunidades a los sectores que nunca han sido tocados, a los sectores que de repente no existían para algún gobierno, ¿no? Muchos hermanos agricultores que han tenido que salir adelante solos y eso la verdad que es a veces nos molesta muchísimo desde los medios de comunicación regionales porque vemos de cerca otra realidad que acá en el medio nacional no se ve, ministro. A nosotros nos preocupa y algo que quiero mencionar es la última, bueno, el descentralizado que hizo en Ancash, en Huaraz, donde estuvimos presentes también, y fuimos testigos de lo que pedía la gente, el cierre del Congreso. Y yo tengo que felicitar este descentralizado porque ha servido muchísimo a los alcaldes distritales y provinciales a que puedan dar su problemática directa, ¿no? Con algunos ministerios y se ha podido dar solución a muchísimas cosas en beneficio de la región. Hay mucho que estamos haciendo y todos los días hacemos y vamos resolviendo los conflictos y los vamos resolviendo mediante el diálogo. La mayoría de conflictos se resuelven no mediante el diálogo, ¿no? Y la gente es buena. Antes estaban, por ejemplo, en contra de la minería. Pero se les ha explicado. El Perú ancestralmente es minero y agrícola. Las dos actividades tienen que marchar juntas. La minería, claro, es la que genera mayores recursos. Genera divisas, o sea, genera dólares para poder pagar lo que no tenemos y tenemos que comprar. Y además genera esos dólares o genera esos impuestos para impulsar la agricultura, para impulsar la educación, para impulsar la salud. Y la gente va entendiendo, ¿no? La gente que a veces no sabe leer y escribir entiende mucho más fácil. He visto que aquellos que tienen, ¿no?, maestría, doctorado, PhD y todas esas cosas. No, la verdad que es lamentable ver cómo se ha malinterpretado todo este tema político en algunas personas, en algunos empresarios y en algunos intereses también. Sí. Es bueno decir, lo que acaba de mencionar es muy cierto, ministro. La minería y la agricultura es una fuente que mueve muchísima economía en el país y nosotros en la región Ancash somos bendecidos. Tenemos minería y tenemos un sueño postergado que es la agricultura, que a pesar de no tener este proyecto que queda en nuestra mente y siempre va a quedar en nuestra mente, que es el proyecto especial Chinecas, nuestros agricultores se han hecho solos. Casma es una provincia agroexportadora y la verdad que yo estoy muy orgullosa de mis hermanos agricultores. En este Consejo Descentralizado de Ministros se hizo el compromiso por parte del presidente Pedro Castillo, de su persona también, para que se pueda dar facilidad a una mesa ejecutiva de alto mando para poder coordinar todo lo que sea favorable en bien de este proyecto especial Chinecas. También hay que resaltar que en ese momento se le pidió por parte del presidente Pedro Castillo al gobernador regional de Ancash que haga el expediente, porque ni siquiera teníamos expediente. ¿Cuál es la situación actual en la que está nuestro sueño postergado de la región Ancash? Bueno, no solamente en Ancash, sino en Cajamarca, como se puede ver ahora, en Apurímac, en Cusco, en todos los lugares donde se desarrolla la minería, estamos apoyando a esta actividad, siempre para realizar labores de exploración, o sea, buscar donde hay mineral se tiene que hacer grandes inversiones, ¿no? Pero para eso se requiere de las licencias, por ejemplo. Nosotros lo que estamos haciendo es acelerar esas licencias. Por ejemplo, en un caso, no lo voy a mencionar el nombre, le digo, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para emitir este informe? 1 año y medio, doctor. 1 año y medio, tienen 2 meses. Y si no lo pueden hacer, por favor, no dan un pasito al costado porque queremos gente que trabaje.
La burocracia es el gran problema. Así es. La verdad que tengo que decir, la burocracia es el gran problema. Para nosotros, el proyecto especial de Chavimochic va por su cuarta etapa. Nosotros ni siquiera la empezamos, solamente está en nuestros sueños, en las ganas que tienen todos los ancachinos, porque esto cambiaría el rostro de todo Ancash. Entonces, ese compromiso de querer de repente por parte también de la congresista Kelly Portalatino. A su petición, el día lunes comienzo a revisar lo de Chinecas y avanzar lo de Chinecas. Muchísimas gracias sí. En nombre de toda la región Ancash. De verdad que sí, nosotros siempre estamos pendientes de que este proyecto se toque de alguna manera. Hay compromiso por parte incluso de la congresista Kelly Portalatino, que también ha venido trabajando estas mesas de diálogo en beneficio de este proyecto especial Chinecas, que daría mucha fuente de trabajo y cambiaría región Ancash. Le agradecemos desde ya. A partir del día lunes comienzo con eso. Muchísimas gracias. O sea, agregamos un proyecto más a los que estamos trabajando. Muchísimas gracias. De verdad que toda la región va a estar muy agradecido. Y ya para culminar esta entrevista, una reflexión de repente, unas palabras para nuestro país, que está tan dolido en este momento y que tiene mucha incertidumbre, y en especial para nuestra región Ancash. Bueno, para todos los peruanos. Como hemos dicho desde un inicio en que comenzamos esta gestión, el Perú no le pertenece a un determinado grupo. El Perú es de todos los peruanos. Tenemos que acabar con los odios, con las discriminaciones. Usted ha hablado, por ejemplo, de agricultura. El campesino siempre fue discriminado. Así es. Ni siquiera fue tratado como ser humano. Pero sin embargo, el que lo discriminaba, el que lo despreciaba, desayunaba, almorzaba y cenaba con el producto de ese campesino. Hasta el día de hoy. Que es un trabajo muy fuerte. Así es. No duerme hasta las 7, 8 de la mañana. 5 de la mañana está en pie y está ya trabajando en la chacra, por ejemplo. Lo mismo con la ganadería, lo mismo ahora con la piscicultura, lo mismo con la avicultura. No, ese desprecio tiene que desaparecer. No es posible que una persona, porque tiene dinero, porque es de un determinado color, porque pertenece a determinada clase social, o porque ha obtenido algún grado, algún título, se va a considerar superior a ese campesino, Así es. ¿no? A ese agricultor, o a esa persona que vive aquí en los cerros, que no tiene piso, vive sobre la tierra, ¿no? Que muchas veces para poder preparar sus alimentos lo hace con leña. Tiene que irse a grandes distancias a conseguir leña porque no tiene para comprar el gas, etcétera, etcétera. Nadie es superior a nadie desde ahora en este país. En este país todos somos iguales. En este país todos tenemos derechos fundamentales. Si bien es cierto que eso materialmente todavía no se está realizando, pero estamos trabajando en ese sentido, en ese sentido. A todos los peruanos les digo, hay que unirnos todos, la clase gobernante, la clase empresarial, la clase laboral, el campesinado, los estudiantes. Hay que unirnos todos para trabajar en función de la satisfacción del interés general de todos nuestros conciudadanos. Todos nos tenemos que mirar como seres humanos. Todos tenemos que ser solidarios con los demás. Acabemos con ese complejo que han tenido ciertas personas que porque son de un color, por ejemplo, tienen la piel blanca, o porque obtuvo no un grado en el extranjero ya es superior a los demás. Eso es un absurdo, es un ridículo. Si se considera intelectual, si verdaderamente es intelectual, si verdaderamente la universidad pasó por él y no solamente él pasó por la universidad, si verdaderamente es eso, tiene que entender, como decía Sócrates, no solo sé que nada sé, ¿no? Porque mientras más uno investiga, más conoce, el mundo de los desconocidos se hace mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Y por eso es que uno tiene que ser una persona que tiene fortaleza espiritual,
¿no? Es una persona que tiene humildad y es una persona que puede transferir a los otros, ¿no?, aquello de lo mejor que tiene, que toque realmente lo más profundo de nuestros semejantes, para todos trabajar juntos, con mucho amor entre todos, ¿no?, sin ninguna discriminación. Aún cuando caiga este régimen como lo pretende ahora la ultraderecha, aún esa semilla ya queda allí. Y eso nadie lo va a destruir. La población va a seguir por esa ruta hasta lograr ser una población civilizada como son los países europeos, ¿no? Allí no hay esa discriminación que hay aquí. Pobreza hay en los países europeos, pobreza hay, pero no del nivel de la pobreza que nosotros tenemos. De manera que mirémonos como hermanos, miremos a esa viejita ahora, a ese viejito que están en su casa, que a veces ya no pueden caminar y que no tienen un centavo para comprarse una medicina, que no pueden ir ni siquiera al hospital porque el hospital está muy lejos. A esos seres humanos aquí en la capital, que no les alcanza lo que ganan para poder pagar la mensualidad, el alquiler, a esos niños que están padeciendo ahora con enfermedades simplemente por falta de alimentación. Esos son seres humanos como nosotros y nosotros tenemos que trabajar por ellos, calladamente, pero todos debemos trabajar para que seamos una sociedad más justa, una sociedad más humana. Mi saludo cordial a usted, a su familia, a todos los ancachinos y ancachinas, a todos los peruanos y peruanas. Unámonos, no actuemos con odios, no actuemos con rencores, miremos la realidad, construyamos un país mejor, con derechos para todos los peruanos. Un abrazo a todos ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que nosotros agradecemos muchísimo esta entrevista. Los peruanos creo que ya despertamos, la región Ancash también. Busquemos cerrar estas brechas y busquemos la igualdad para todo el país. Le duela a quien le duela. Muchísimas gracias, ministro. Muy agradecido. Les agradezco mucho a todos ustedes. Muchas gracias. Definitivamente, el presidente del Consejo de Ministros, el premier Aníbal Torres, es una eminencia del derecho, un conocedor de esta materia que está haciendo un buen trabajo, quiere oportunidades, quiere igualdad para todos los peruanos. Dejemos trabajar.